Buenas tardes, mi nombre es Yael Edrey Dorantes Quintanar, del grupo CUI02 SM-23. El día de hoy voy a exponer mi proyecto de fabricación del poliestireno. Este es el intento como número 17, número 18, por si me escuchan hablar un poco raro. Ahora, ¿cuál sería el primer punto? Las aplicaciones del poliestireno. Y es que tiene unas aplicaciones muy diversas y variadas. Entre ellas está el embalaje, ya que se utiliza como protección para productos, en caso de accidentes, golpes. La otra sería en la construcción de estructuras, de casas. Esto porque es un buen aislante y se puede utilizar para tuberías o revestimientos. En la electrónica se utiliza como aislamiento y en la protección. En la industria automotriz se puede utilizar para interiores y revestimientos también. Y como ejemplo también tenemos los cascos para motos, ya que estos cascos están constituidos de 3 capas y la capa de en medio es de poliestireno expandido. También se puede utilizar en la industria alimentaria, ya que es un buen aislante térmico, lo que impide la entrada y salida de calor. Entonces puede mantener la temperatura de la comida a la que tú la hayas puesto, ¿no? Es por eso que se utiliza para hieleras o para loncheras, ya que mantiene la temperatura a la que habías puesto tu comida. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de calidad que normalmente son utilizados en el poliestireno? Pues tenemos que sería la densidad. En la densidad vamos a ver la resistencia y el aislamiento térmico del producto, del poliestireno. Después tenemos la resistencia a la compresión. Esto más que nada utilizado en la industria de la construcción, ya que necesitamos que el poliestireno sea capaz de aguantar la presión de las casas, de las estructuras. Esto lo vemos en estos bloques que están en la imagen. Son los que se pueden utilizar para la construcción. También se puede triturar para utilizarlo como relleno, que eso es un tipo de reciclaje. Ahora, también necesitamos que el poliestireno tenga una buena absorción al agua. Esto no solo para los cascos de motocicleta, ya que muchas veces el conductor está expuesto a climas húmedos, a la lluvia, y necesitamos que el material no se degrade con eso y no sufra cambios en su estructura. También para las casas. Entonces, ¿cuáles son las materias primas principales del poliestireno en su fabricación? Bueno, son dos sin las que no podríamos hacer nada. Sería el benceno y el etileno. De ahí estaríamos utilizando muchos catalizadores y algunos otros productos, como sería la zeolita, el óxido de hierro, peróxidos orgánicos como el peróxido de benzoilo, y también estaríamos utilizando estabilizantes térmicos, retardadores de llamas, colorantes, elastómeros, etcétera, etcétera. Ahora, pasemos al tema de seguridad en la fabricación del poliestireno. Como seguridad, tendríamos que se estarían utilizando más que nada las gafas de seguridad, guantes de protección, mascarillas, protección auditiva, ropa antiestática y un monitoreo a la exposición. Monitoreo a la exposición al pentano, ya que el pentano se utiliza en la fabricación del poliestireno expandido, al benceno y al etileno. Ahora, el pentano, ¿por qué? Como tal, no va a aparecer en la fabricación del poliestireno, pero sí en la fabricación del poliestireno expandido, que son dos cosas muy diferentes. En la fabricación del poliestireno expandido es con el poliestireno. El poliestireno pasa por un proceso con pentano y con agentes espumantes, y de esta forma ya se fabrica el poliestireno expandido. Sin embargo, ahorita me voy a enfocar más en el poliestireno. Ahora, también como seguridad necesitamos que en la fábrica haya ventilación, campanas de extracción, por lo que ya les mencioné. Ahora aquí tenemos mi diagrama
de flujo, mi diagrama de bloques, perdón. Deja en agrando la imagen para que podamos observar de mejor manera lo que ocurre en la fabricación. Ok, como primer paso tenemos un mezclado, en el que tendremos el benceno, el etileno entre 1 a 3 atmósferas, junto con zeolita. La zeolita es el catalizador, y para que esto funcione tiene que estar entre 200 a 350 grados centígrados. De aquí vamos a obtener lo que vendría siendo el etilbenceno. Aquí tenemos el benceno, y aquí tendríamos el etileno, y ya nos estaría produciendo etilbenceno. Este etilbenceno entraría a reacción con el óxido de hierro, el vapor de agua, esto a 550 a 700 grados centígrados. Esta temperatura es importante para el catalizador de óxido de hierro, ya que este catalizador nos permite hacer una ruptura de los enlaces CH. Entonces, con la ruptura de enlace CH podríamos deshidrogenizar el etilbenceno, que así es como se llama el proceso de deshidrogenación. Aquí podemos ver el hidrógeno que saldría del proceso. El vapor de agua, ¿para qué se utiliza? Bueno, este vapor de agua se utiliza como control térmico para que no haya cambios en la temperatura, que tenga una temperatura uniforme, y también reduce la formación de coque, que sería el carbono sólido. Ahora, el etilbenceno que no reaccione se va a volver a recircular, y lo que sí reaccionó se transformaría en estireno líquido con etilbenceno. Sería el estireno líquido y etilbenceno que no reaccionó. En esta reacción también podemos ver que todavía hay hidrógeno y todavía tenemos etilbenceno. Es por eso que en la primera destilación ocurre a 145, 146 grados centígrados, esto a una atmósfera, para eliminar el etilbenceno que no reaccionó, el cual se vuelve a recircular para su posterior procesamiento nuevamente. De aquí tendríamos estireno líquido, que pasaría por una segunda destilación en la que ya estaríamos sacando completamente, o bueno, lo más que se puede, el hidrógeno, y así obtendríamos estireno líquido al 95.5%. Ahora, de aquí pasa una reacción que ocurre entre 100 a 200 grados centígrados con peróxidos orgánicos. Cabe aclarar que puse peróxidos orgánicos porque se utilizan muchísimos, pero el más útil, o el que más utilizan todos, valga la redundancia, sería el peróxido de benzoilo, que les mostraré a continuación la reacción de este peróxido. Ok, aquí que podemos observar. Este tema ya lo vimos en química orgánica. Me imagino que ya recuerdan, o más o menos se pueden dar una idea de qué es lo que está pasando. El primer paso sería la iniciación. Tendríamos el peróxido de benzoilo, que con calor se forma un radical fenilo. ¿Se acuerdan que la reacción está entre 100 a 200 grados centígrados? Y bueno, este radical fenilo rompería el doble enlace y el doble enlace del estireno, y con el calor se formaría el radical bencílico. Este radical bencílico volvería a romper el doble enlace de otra molécula de estireno para formar una cadena alargada. La unión de varias de estas cadenas, entre 100 a 100 de estas cadenas, ya nos formarían el poliestireno. Y esa sería la reacción que ya vimos, no sé si recuerdan: iniciación, propagación, terminación. Ok, ahora volvamos a mi infografía. Permítanme tantito. Las empresas, ahora sí, las empresas que más producen poliestireno en México sería Alpek y Polimex. Alpek como tal, digamos que es la líder, por así decirlo, es de las más importantes en América Latina, tiene su sede en Monterrey, Nuevo León. De aquí sobresale
otra empresa. Bueno, Alpek está encargada de tres tipos de polímeros, que sería el PET, el PET, el PTA y el EPS, el poliestireno expandido. De aquí saldría Striopec. Striopec ya sería más enfocada al poliestireno expandido, y de ahí mismo sale Polimex. Ahora, ¿cuál sería el impacto y el tratamiento del poliestireno? Tenemos esta gráfica aquí, que la voy a hacer más grande para que puedan observarla de mejor manera. Antes que nada, pues, del impacto me imagino que ya lo estarán viendo, que al año se producen 19.7 millones de toneladas métricas de poliestireno en todo el mundo. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta gráfica de aquí? Esto sería de forma bueno, no voluntaria, sino, ¿cómo decirlo? De forma directa e indirecta a lo que afecta el poliestireno. Tenemos que en la obtención del poliestireno, solamente del poliestireno, no el poliestireno expandido, la mayor parte se iría al calentamiento global. Casi el 95% sería el calentamiento global, y lo demás se produce como smog. Después la fabricación del poliestireno expandido, ahora sí, donde se utiliza el pentano y agentes espumantes, estaríamos hablando de un 90%, un 93% de aporta a calentamiento global, un poco al smog y un poquito a la acidificación. El transporte a la distribución es casi un 80% que afecta al calentamiento global, después casi un 20% de smog y un poquito a la acidificación. De igual forma, en el transporte a la disposición, y por último la disposición final, que aporta casi todo al calentamiento global. Entonces, pues esto qué nos quiere decir, que el poliestireno prácticamente no nos ayuda en nada. Entonces, como consejo, que ya lo vimos en todas las conferencias a las que asistimos la anterior semana, pues traten de evitar el uso de poliestireno lo más que puedan. Así que carguen con sus propios vasos y cucharas y platos, no utilicen platos desechables, y traten de separar la basura y todo en su lugar para evitar que esto siga pasando. Ahora, ¿qué tratamiento se les pueden dar al poliestireno, no? O sea, ¿habrá una manera de reciclarlo? Y pues la verdad es que sí, tenemos tres maneras, que la primera sería el reciclaje mecánico. En este reciclaje se hacen bloques o, o envases. O sea, el poliestireno que ya tenemos prácticamente lo recortamos y pues hacemos otra cosa. Después tenemos la trituración. Esta trituración se utiliza para la construcción, para rellenos, como ya les había comentado, en paredes o, o, o en los techos. Y el último sería la despolimerización del poliestireno expandido. Esto nos ayuda a volver a recuperar el estireno y volver a hacer todo el proceso que ya les mostré. Volvemos a recuperar ese estireno y lo volvemos a utilizar. No sería de solo un uso. Y ahora pasemos otra vez a mi presentación. En el tipo de industria, la fabricación del poliestireno sería una industria de tipo secundaria. ¿Por qué sería una industria de tipo secundaria? ¿Por qué no sería una industria de tipo primaria? ¿Por qué no sería fina? Bueno, no es de tipo primaria porque está transformando materias primas, el etileno, el benceno, entonces la está transformando para hacer un producto un poco más complejo. Pero ¿por qué no es fina? El poliestireno expandido sí puede ser una industria fina. ¿Por qué? Porque ya nos está otorgando el producto como tal. Sin embargo, ya les comenté que el poliestireno expandido y el poliestireno como tal son diferentes, porque uno lleva un proceso todavía más complejo. Entonces, este de acá, el poliestireno, se utiliza para la fabricación del poliestireno expandido, que ya sería como una industria fina, un producto final.
Entonces por eso está catalogado como una industria de tipo secundaria. Ahora, aquí, ¿qué podemos ver al lado derecho? Pues la nomenclatura para el diagrama de flujo de proceso. Tenemos el mezclador número 1, el mezclador número 2, reactor número 1, reactor número 2, columna de destilación 1 y columna de destilación 2, extrusor número 1, torre de refinación número 1, compresor de aire, depósito de agua, embobinadora, cortadora y bueno, aquí podemos observar todos los códigos y en estos rombos nos muestran qué materia entra y sale de cada uno de estos procesos. Ahora, como subproductos que se obtienen en la fabricación del poliestireno serían emisiones de pentano. Como tal, no hay un subproducto como tal, pero lo que más hace sería la emisión del pentano y de agentes espumantes. Es lo que más emite la fabricación del poliestireno. Voy a pasar a mostrarles mi diagrama de flujo. Déjenlo agrando más para que puedan observarlo de la mejor forma posible. Bueno, ¿qué podemos observar en este diagrama de flujo? Y es que prácticamente es lo mismo que el diagrama de bloques, simplemente que aquí ya tenemos como tal una ilustración del proceso que se va a hacer. Aquí añadí el almacén de hidrógeno y el depósito de hidrógeno, y aquí también tenemos el compresor de aire y el depósito de agua, que es para la refrigeración en este paso que ya les había comentado. De ahí en fuera pues es lo mismo, tenemos el proceso de extrusor y la cortadora, la embobinadora. Pasemos un poco al balance de materia, y este lo dividí en dos secciones muy importantes, que sería la sección de la producción del estireno. Como entradas tenemos el benceno, el etileno, el óxido de hierro y el vapor de agua, y como salida principal el estireno líquido, donde el benceno reacciona con el etileno para formar etilbenceno. Y ya, posteriormente se deshidrogena, como ya les había mostrado. El segundo balance sería la producción del poliestireno, que las entradas sería el estireno líquido, los colorantes, retardadores de llamas, elastómeros, peróxidos orgánicos, y su salida principal sería el poliestireno en forma de hebras o láminas. Como tal, no puse cantidades o porcentajes tan detallados porque me fue muy difícil encontrarlos. Sin embargo, encontré que de toda esta fabricación del poliestireno, el 95% de esta fabricación sí es poliestireno. El otro 5% son puros residuos que quedan. Entonces eso nos da una idea de qué tanto puede contaminar el poliestireno al medio ambiente y pues a todo en general. Les estoy mostrando ahora cómo se ve todo mi infografía ya a tamaño grande, por así decirlo. Ahí estaría. Y bueno, ¿qué podemos llevarnos de esto? Pues que no usen productos de poliestireno, traten de evitarlos de cierta forma, porque no nos aportan nada y solo nos roban tiempo de vida a nosotros y a este planeta. Entonces, pues sigan las recomendaciones de siempre, separen su basura, lleven sus platos, lleven sus vasos, lleven sus cucharas y pues ya. Y por ejemplo también si quieren proteger algo, no quieren enviar un paquete o algo, pues háganlo con papel reciclado, con periódicos, ¿no? No es necesario utilizar el poliestireno expandido. Y ya sería todo de mi parte, y pues que tengan una buena tarde. Bye.